Livio Cornejo, a quien les saludo de la manera más querida. Livio, buenos días, como siempre es un placer. Arranquemos por este tema que es noticia del día. Prácticamente alrededor de las 17 horas de ayer, uno de los últimos conteos nos dio como resultado precisamente que el señor Lasso cambiara la situación y aumentara sus votos. Ayer había en primera instancia 1024 votos que lo separaban de Yacu Pérez y empezaron los disturbios. El sector indígena no le gustó para nada, en absoluto, pero para nada, en absoluto, este tema. Esto que siempre será como para analizarlo, revisarlo, chequear. Y eso es lo que tenemos que decir. Ayer, más tarde en la noche, la última información que nosotros tuvimos, ya había una separación de alrededor de unos 5,000 votos, era la diferencia, y faltaban algunas mesas en que se considera que habría ganado el señor Lasso. O sea, habrá que ver qué pasa, pero cambió el tema, no les gustó a Pachacuti, que están llevando a movilizaciones. ¿Cuál es el criterio que tú tienes sobre esto? Bienvenido, Livio, un placer poder escucharte. Fernando, muchísimas gracias, muy buenos días a todos quienes nos acompañan los días jueves. Y sí, definitivamente, Fernando, nosotros al menos de alguna manera sabíamos que la diferencia, sea en favor de Yacu, sea en favor de Lasso, iba a ser muy pequeña. Lastimosamente, pues esto siempre va a suceder, lo del fraude electoral, siempre se va a mencionar muchas cosas que definitivamente nosotros ya lo veníamos diciendo desde el comienzo, mi estimado Fernando. Recuerda que nosotros siempre dijimos, los partidos políticos de lo que menos están preocupados desde las actuaciones del CNE. El CNE ha venido constantemente desde el inicio, desde la convocatoria y antes de la convocatoria, cometiendo una serie de irregularidades en su funcionamiento y en la designación de los miembros que vienen a integrar un organismo que definitivamente tenía que no solamente parecer honesto, sino ser honesto. Por lo tanto, las cosas siempre se están dando de esta manera y hoy, lastimosamente, ¿qué te puedo decir? Yo, por ejemplo, soy una persona muy clara, muy transparente, y tú sabes que yo siempre he sido anticorreísta, anti de aquellas personas que no podemos soportar un mal gobierno y quedarnos callados. Siempre hemos tenido esa actitud y creemos que los ecuatorianos siempre nos merecemos más, que nos traten diferente, con todo el dinero que aportamos. Deberíamos tener un gobierno y al menos un país en pleno auge y en pleno desarrollo, pero lastimosamente la sinvergüencería de los políticos, todo esto va encubierto o va sucediendo o va a pasar lo que está sucediendo en este momento, ¿no es cierto? La duda de qué es lo que está pasando, pero aquí viene más el acto mismo y el hecho mismo de desprendimiento, mi estimado Fernando. ¿Por qué no se pide? ¿Por qué no apoyan? Bueno, vamos al conteo voto a voto, pero esto tiene que hacérselo ya, mi estimado Fernando. Si es que Pachacuti dice, en tales juntas nosotros hemos perdido, bueno, que fácilmente se revean todas las actas y se permita que la gente ingrese y pueda ver las actas. No veo la razón de por qué impedir llevar a cabo este proceso y por qué Pachacuti también no toma esa actitud más madura de exigir que se revean, que se revisen las actas y no estar convocando, mi estimado Fernando, a llamamientos, yo no sé, a levantamientos. O sea, no puedes hacerlo nada a la fuerza, Fernando. Únicamente estarías demostrando que lo que persiguen este tipo de actitudes son el poder a la fuerza, el someter el uno al otro, y eso en el país ya debemos darlo por exterminado, mi estimado Fernando. Ahí, sí, por decir algo, gana Pachacuti con la presencia de su gente, con el levantamiento de su gente, va a perder también algunos votos, ¿no es cierto? Va a perder credibilidad, va a perder todo lo que presidencialmente necesitamos que sea una persona ecuánime en el país. Eso es importante, ¿no? Hasta ayer muchos decíamos, bueno, por el correísmo no voto, jamás. Habrá que votar por Yacu, decía la gente, dice, bueno, él se lo puede sacar en 6 meses, en 1 año o en 4 años, se irá, porque tiene que irse. Pero ya estamos viendo que ni siquiera se lo nombra y no hay forma de que entiendan, pues, ¿no? O sea, mira, el conteo de los votos ayer fue con sus delegados, con delegados internacionales, con público. Se permitió aquello. O sea, la revisión, el cambio, no pueden decir que no se les permitió entrar, que no se contó voto a voto. Pero mira, si es cuestión de mirar las pantallas.
mirar varios canales, mirar varias redes digitales, donde se ha transmitido con transparencia este tema. Y la diferencia con Lazo, sí me ha sorprendido Lazo, lo digo, porque no dijo ni esta boca es mía, perdía en determinado momento con alrededor de 50,000 votos, y tranquilo todo el tiempo, esperemos que concluya, esperemos. Al final, cuando las cosas cambiaron, obviamente se alegra, pero uno termina diciendo, o sea, las dos caras de la moneda. El uno aceptando la votación popular, dijo Lazo inclusive la semana anterior, que si pasaba segunda vuelta el señor Yacu Pérez, él le iba a apoyar. Ahora nos quedamos sorprendidos viendo la vehemencia, la necedad, viendo que ya se convoca, ya alguna gente llama a incendiar las ciudades, a incendiar el país. Eso es lo que han dicho. Y uno termina diciéndose, bueno, ¿y qué mismo pasa con esto? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién evita todo esto, no, mi querido Lidio? Sí, efectivamente, Fernando. Nosotros hemos pasado, a ver, casi desde el día domingo hasta hoy, hemos pasado en este sube y baja, ¿no es cierto? Desde el momento que Yacu Pérez fue elegido, digámoslo así, puesto en segunda ya, en segundo lugar, para ya irme al balotaje, ¿no es cierto? Muchos que dijimos, bueno, está bien, vamos, si hay que votar por Yacu hay que hacerlo, el voto anticorreísta tiene que ejercerse esta vez, ¿no es cierto? Con la tranquilidad del caso, muchos un poco decepcionados, llámese esto, pero se aceptó, o sea, el país aceptó y se resignó, ¿no es cierto? Y le veía a Yacu emocionado, calmado, expresando cosas que yo no lo había nunca escuchado. Me preocupé, por ejemplo, de cuáles eran sus planteamientos en política, en economía, y me agradó, ¿no es cierto? Dije, bueno, no está tan mal, o sea, hay que corregir ciertos aspectos, veamos cómo lo hacen, ojalá en este tiempo nos explique cómo lo van a hacer. O sea, fíjate que hubo un momento de resiliencia y un momento de resignación. Hoy debe pasar lo mismo con la gente que está apoyando. Cuando estaba Yacu la emoción, cuando estaba Lazo la decepción, ahora está Lazo arriba, o sea, nada está dicho totalmente, mi estimado Fernando. O sea, las cosas deben ser con mayor tranquilidad. En este país no podemos ser de un solo hervor. El hervor debía durarnos siquiera los 4 o los 14 años que hemos tenido un gobierno correísta, y no lo hicimos, Fernando. Hoy me extraña, por ejemplo, oírle al segundo mandatario del país, que ya sabes a quién me refiero, o al economista del segundo mandatario también decir que ellos ahora están apoyando a Yacu, que ahora están ellos convocando nuevamente a incendiar el país. O sea, definitivamente, yo creo que esas dos personalidades, esos dos personajes no le hacen nada bien al movimiento Pachacuti y mucho menos al país, Fernando. Las cosas deben ser con mayor tranquilidad. Si queremos levantarnos, levantémonos contra la injusticia, contra la incapacidad, Fernando, de haber manejado 14 años un país y habernos dejado tan bien armado el fraude electoral, bien armado la injusticia. Ahí deberíamos de estar presentes, ¿no es cierto? Y hoy es el momento, Fernando, de tomar todas y cada una de nuestras decisiones con mente y corazón frío. ¿De qué mismo es lo que va a pasar? Acabas de mencionar al señor Isa. Isa dice muy suelto de huesos ayer que él no va a aceptar el apoyo del señor Guillermo Lasso. Muy suelto de huesos. Dice que el señor Yacu Pérez ha ganado por las simpatías de octubre del 2019, que es lo único que ha hecho, que no hay nada más. Es decir, que ganó por ellos. Y por lo tanto empieza a tomar decisiones y a decir que hay 4 temas que no le gusta de lo que el señor Pérez está diciendo y que por lo tanto van a cambiarlo, a cambiar esos temas. O sea... Fernando, lo que se sospechaba, Fernando, que aquí había una componenda entre el correísmo y estos dos señores, básicamente, Fernando. O sea, eso este momento queda evidenciado. O sea, y ahí es donde toda la dirigencia indígena definitivamente cometió muchos errores, cometió algunos y muchísimos desaciertos, ¿no es cierto?, en el mes de octubre.
Yo no creo realmente que el levantamiento lo haya logrado catapultar, como él dice, a que Yacu Pérez, a que Pachacutic tenga esa posición estelar que este momento tiene. Definitivamente se deben a circunstancias de cómo estamos asumiendo las campañas. ¿Qué es lo que nos dice el uno? ¿Qué es lo que nos dice el otro? Y también, Fernando, hay que asumir una cosa, una realidad. ¿Cuáles son los errores que realmente explota el correísmo? Nuevamente el correísmo ha venido a ponernos al frente aquella discusión que ya la habíamos querido zanjado, aquello que ya pasamos, que ya nos sacrificamos 14 años oyendo hablar del rico contra el pobre, en definitiva de los pelucones contra los pobres, algo que ya pensábamos superado, nuevamente ha renacido, Fernando. Y créeme, eso para mí realmente es muy, muy penoso y hasta cierto momento llega a molestarme, Fernando. No hay pelucones en este país, no hay gente rica que se ha hecho rica solo robando. Hay gente honesta también que lo hace bien, que paga sus impuestos. Y aquí nuevamente el odio ha renacido. Nuevamente se ve ahora, por ejemplo, el odio entre el correísmo que ahora sale Correa a insultar a Ecuavisa, a Teleamazonas, al Universo, amenazante. Y parece que el pueblo quiere lo mismo, Fernando, quiere volver a lo mismo. Y este va a ser un país en el cual únicamente vamos a quedarnos los que no podamos salir huyendo, Fernando. Y eso me da mucha pena. Nuestro país no supera esta crisis de odio, no supera esta crisis que nos enfrentaron hace 10 años y que no existía y que ahora nuevamente vuelve a renacer para una campaña mediocre del señor Arauz, porque lo único que pueden dar es odio, Fernando. Mira, me quedo sorprendido, y lo digo con todas las letras, de todo lo que está pasando. Porque el señor Issa no solo que se sube a la camioneta, sino que pretende dirigirla. Y ese es uno de los temas. Otro de los temas. Escucho a Manuela Pic dando instrucciones al pueblo ecuatoriano. Ella no es ni siquiera ecuatoriana. Me queda una preocupación enorme. Y claro que Yacu no puede perder. Porque si pierde, la Manuela se le vuelve a ir. Entonces uno termina diciendo, bueno, ¿qué mismo es lo que está pasando? Y por favor, o sea, un poco de lógica. Mira, la ley, y el señor es abogado y debe saberlo, dice que tú puedes pedir el conteo, reconteo, la apertura del 5% de las actas. Él quiere que se abra todas las actas en Pichincha, Guayas y Manabí. Oye, es imposible. Quiere que se abran las actas solo donde él pierde, no donde él gana. Y uno termina diciendo, bueno, ¿es eso lógico y es eso normal? Me quedo pensando, si realmente se pudiera abrir todas las actas, ¿no sería bueno para el país? Y esto sí lo digo de tema personal, porque yo no sé de dónde salieron tantos votos para Yacu aquí en Tungurahua, pues, y me gustaría saber de dónde. Sí, efectivamente, Fernando, yo creo que el país necesita un gran baño de verdad. Dejar de lado ese instructivo correísta que nos dejó en el CNE, ¿no? Que a partir de que si hay una diferencia del 10% comenzamos a abrir y conteo voto a votos, lo que debe existir es la posibilidad real. Bueno, si es que hay 1,000, 2,000, 3,000 actas por revisarse con el original, que se lo haga, Fernando. Y si hay fallas, pues contemos, porque realmente contar una urna de 300, 350 votos no te va a llevar, pues no, tanto tiempo con tanto muchacho que está en este momento trabajando en el CNE. Esto tenemos que hacerlo, Fernando, y no podemos los ecuatorianos decir no lo hagan. Esto hay que hacerlo por el bien del país. Pero de una vez que ya abres esas actas, contabiliza todo, ¿no? De todos los candidatos, de todos, de Arauz, de Yacu, de Lazo, de todos, para que este baño de verdad de una vez se dé. ¿Dónde está el fraude electoral, por favor? Que se nos diga cómo hacen el fraude electoral, quiénes son los involucrados, si es que es el caso, Fernando. Pero sobre todo, cuando ganas o pierdes, tiene que haber la humildad. Tiene que haber y nacer la humildad. Este país tiene que entender que el 70% estamos en contra de retornar al correísmo, Fernando, y esa debe ser nuestra consigna. Nuestro voto debe ser anticorreísta, Fernando. Ya no podemos volver a esta dictadura con cara de democracia, Fernando, que nos quieren someter todos aquellos que siguen los lineamientos del comunismo del siglo XXI. Eso es importante, eso es importante. Y así lo entiendo. Y hay que tener cuidado justamente con todo este tema. Pero todo esto parte de un Consejo Nacional Electoral fraudulento. No los trabajadores, no los funcionarios de carrera, no los funcionarios técnicos, sino los funcionarios políticos. 2 de los 3 candidatos no debieron estar jamás.
Lo hemos dicho. Arauz, que se inscribe con la cédula de un amigo, con la papeleta de votación del papá, que se inscribe solo, porque su binomio nunca llega para aceptar la candidatura. Es decir, que falta la ley, porque la ley dice que tienen que inscribirse 2 personas que se consideran una unidad, un equipo. Nunca se inscribió Correa, nunca llegó para aceptar la candidatura. Sin embargo, después aceptan que se cambie a Correa, al que no participaba, el que no estaba inscrito, aceptan que se lo reemplace. Eso es ilógico, está fuera de ley, no es normal, es irracional, nunca debió ocurrir. Aparte de que debió haber sido descalificado por este tema de que está prohibido entregar cosas y estaban entregando pruebas PCR y fueron incautadas en Tulcán. Por eso hay una demanda para que se les quite los derechos de ciudadanía a este movimiento, por el ofrecimiento de $1,000 a 1,000,000 de personas. Eso se llama comprar votos, por supuestamente haber recibido dineros del Ejército de Liberación Nacional, de acuerdo a los archivos de Uriel. Oye, o sea, razones para descalificarlo hay demasiadas. Y en el caso de Yacu Pérez, también pues porque de acuerdo al acta, y me faltaba un dato más, el documento que presentan precisamente haciendo referencia al plan de trabajo, tiene fecha primero desde octubre del 2020 y está firmado por Arauz y Correa, no por Arauz y Rabascal. Primero está presentado extemporáneamente y segundo, no tiene la firma de Rabascal, que es parte del binomio. O sea, son algunos de estos temas que hay que dejarlo en claro. Y lo de Yacu Pérez, se hacen primarias y se elige a Yacu Pérez y Larisa Marangoni para que sean el binomio, son ungidos, son proclamados, firman el documento. A los 2 días Yacu Pérez da marcha atrás y decide que no le gustó esa candidata y que se va a Tinder a buscar otra y nos trae y firma justamente su inscripción con la señorita Cedeño, Virna Cedeño. Eso es ilegal. No podía él cambiar de candidata, tenía que haber inscrito a Larisa y después de inscribirla, buscar cómo justificar su cambio, pero no podía hacer lo que hizo y es abogado. Ayer dice que va a pedir que investigue la Contraloría. La Contraloría hace una auditoría financiera y económica. No tiene nada que ver en el tema de los votos. O sea, uno termina diciendo, hay que ser suficientemente torpe para no entender lo que está pasando. Y si quiere que ingrese la Fiscalía, presente pruebas, pues. Presente pruebas del supuesto fraude. 1 acta, 2 actas. Recuerda cuántas veces ha pasado que se presentan actas y no avanzan las investigaciones, mi querido Livio. Sí, efectivamente, Fernando. O sea, esto del fraude electoral no tiene ni pies ni cabeza. O sea, y al menos si este momento te están permitiendo ver y hacer el reconteo con tu gente, pues definitivamente hay que guardar compostura, hay que revisar. Y yo nuevamente insisto, el CNE, juntamente con los correístas, se han encargado de hacer de este proceso totalmente ajeno a nuestra realidad como ecuatorianos. Se ha manipulado de todo, Fernando. No ha habido respeto a la ley, no ha habido consideración para con los ecuatorianos de cómo se debe hacer un proceso electoral. Básicamente, Fernando, se decía que la señora Tamaín era de Pachacuti. Poco a poco fuimos descubriendo que es de correísmo, ¿no es cierto?, que es de parte del correísmo. Y ahora están actuando de la misma manera como ya lo veíamos prevenir. Recuerda mucho las actuaciones del anterior, del Cepillín, que hasta le dieron una medalla de condecoración nacional, ¿no es cierto?, por las actuaciones tan lúcidas que tuvo en el CNE. Son actuaciones, Fernando, que nos dejan mucho que desear. Hoy se dice que Lazo es el que está haciendo el fraude electoral, imagínate, porque dice que le ha puesto a Pita, que Pita es el mentalizador y que está en este momento manejando el Consejo Nacional Electoral. Yo realmente, viendo las actuaciones del CNE, viendo cómo es la votación que se da en el interior del CNE, imposible que el señor Pita, una sola persona, y con 4 votos en contra, pueda manejar un CNE que definitivamente donde se está, y si se está haciendo fraude, y ya lo hemos repetido, mi estimado Fernando, es en el sistema de computalización, que ahí es donde debemos nosotros ver y pedir y exigir que se haga el recuento voto a voto
y verificar de que si esto se subió en la forma correcta al sistema contable, en este caso al sistema de cómputo del CNE. Hay que hacer una auditoría, y eso sí creo que hay que pedirla, una auditoría post-mortem, es decir, después de todas las elecciones, o sea, de esta primera vuelta, que ingresen técnicos y que revisen en el software, en la memoria, en todos los datos que puedan encontrar qué fue lo que ocurrió. Si realmente no hubo nada extraño, si nadie cambió las órdenes que tenía el software, que sería importantísimo esto. Esto desde hace mucho rato debió haberse hecho. Nos pasa en el mundo entero. Pasa en Bolivia, donde la gente no le gustó los resultados. Pasa en Estados Unidos, donde hubo fraude para que gane Biden. Nos pasó ya hace 4 años. Nos vuelve a pasar de nuevo. Ha pasado en Colombia y está pasando en el mundo entero. Este es un fraude anunciado y visto que ocurre en el mundo entero. O sea, este es el principal problema, software. Muchos dicen que son los software hechos por el chavismo, porque ese es el nombre que se le da, y que los ha puesto a circular por el mundo Nicolás Maduro. Sería un tema gravísimo si es que se llegara a determinar que realmente no se dan los resultados que el pueblo decidió, ¿no? Mira, yo veía ayer a Lucio Gutiérrez. Lucio dice, es increíble, raro, inaceptable lo que ha pasado. No concuerdan los resultados con lo que yo viví en las calles. La gente abrazándome, tomándose selfies, ofreciéndome votar, acercándose en todo lado. Sin embargo, dice, demócrata como soy, tengo que aceptar esos resultados. Son rarísimos, no los puedo creer, pero ya las cosas están dadas y hay que aceptarlo. Aunque, reitero, él tampoco cree en los resultados. Yo no creo los resultados de Tungurahua. Yo no creo que el país, que 3 de cada 10 ecuatorianos van a votar por los que nos robaron. No lo creo. Yo creía que 1, tal vez 2, pero 3 imposible. Sí, definitivamente, Fernando. Sigue habiendo gato encerrado, seguimos teniendo, fíjate, esas dudas de que ya nosotros lo que le queríamos ya haber visto eliminado, Fernando. Lo que tiene que hacer el nuevo presidente, si no es correísta, tendrá que reactivar, tendrá que rehacer todo este Consejo Nacional Electoral, toda esa ley electoral, Fernando, y permitir de que el proceso nuevamente ingresen o sean parte aquellos partidos políticos que tengan mayor votación, Fernando, que pongan su delegado, que la única manera de controlar este proceso es teniendo ojos de diferente tendencia, con diferentes aspiraciones, para lograr de alguna manera verificar de que las cosas funcionen bien, Fernando. No se puede decir que vengan 3 personas independientes o 4 personas independientes, entre comillas, que no hayan sido políticos, a menos que definitivamente traigamos ángeles, pues, mi estimado Fernando. Cada quien tiene su corazoncito, pues, ¿no? Y no me digas que en esos puestos vas a estar tú, voy a estar yo, que de alguna manera somos independientes, pues. Ahí se necesita tener o ser parte de la argolla, pues, mi estimado Fernando, para llegar a esos cargos, ¿no es cierto? No va cualquier ciudadano a ser parte del Consejo Nacional Electoral, pues, de estar en la cúpula. Tendrá que tener sus aliados. Tendrá que ser, tal vez, como el señor Pita, recomendado por un partido político, o como están los otros 4 ahí designados. No me van a decir que Diana Tamaí no ingresó también con el apoyo de Pachacuti Gayapos. No me dirán, pues, que el señor Trujillo no era Pachacuti. Entonces, son cosas que realmente tienen que llamarnos a la reflexión. No podemos, créeme, no podemos en este momento, mi estimado Fernando, por una votación que todavía puede ser registrada, puede ser revisada voto a voto, llamar a incendiar un país. Eso, señor Isa, usted es correísta, señor Isa. Por eso está haciendo este tipo de acciones, para quitarle votos a quien usted nunca quiso que sea el candidato por parte de Pachacuti, señor Isa y señor Vargas. Ustedes son los que están siendo infiltrados en este partido Pachacuti, que no va a permitir, si es que llega a segunda vuelta el señor Yacu Pérez, de que tenga el apoyo mayoritario que lo necesitamos para eliminar al correísmo de este país. Que es importante. Mira, ayer me sorprende, más bien antier, el presidente de la República que envía una ley para blindar la dolarización. Ley para blindar la dolarización. ¿Qué decía esta ley? Autonomía para el Banco Central, manejo técnico para que pueda tomar decisiones económicas adecuadas. Traducido en castellano,
que ningún presidente, sea quien sea, pueda meterle las manos a los fondos del Banco Central. Inmediatamente salta el títere, que no, que eso no puede ser, y que ya está hablando con sus asambleístas, los correístas, y en asamblea la bloquearon ayer, de una sola, este proyecto de ley para blindar la dolarización, porque dice que quieren privatizar el Banco Central. No hay nada de aquello. Lo único que se quiere es que quien quiera que sea el presidente pueda entrar y tomar los fondos que no le pertenecen, pues, los fondos que son del Banco Central del Ecuador. Las cuentas que están en el Banco Central del gobierno, las maneja el gobierno, pero no puede manejar el resto, pues. Los dineros de terceros, en este caso, los dineros de la gente que tiene sus cuentas en el país, en los bancos del país, es decir, de gente como tú y como yo, que al depositar nuestro dinero en la banca tiene la obligación de presentar un encaje que garantice todos estos temas. Este encaje lo tenían en el exterior. Correa le obligó que traigan al Banco Central. Debían estar 9.800 millones de dólares. Hay alrededor de 4.000 y picos. O sea, hay un hueco, aparte de esto, de 8.000 y pico de millones que Correa tomó. O sea, no puede seguirse manejando políticamente aquello. Y la gente tiene que ser clara y exigir a sus asambleístas que se acepten temas como estos, que blindan la dolarización, que es lo que todos queremos. Se enoja el títere porque sabe de que el rato de que se apruebe esta ley, él ya no podía ofrecer 1.000 millones de dólares a 1 millón de personas, a $1.000 para cada una, ya no podía ofrecer porque no puede meterle las manos al Banco Central, pues. No, pues y ya cambió también pues el discurso, mi estimado Fernando, que ahora dice que no es que se va a dar a cualquiera, vas a tener que cumplir determinados requisitos para poder después pagar esos $1.000. O sea, ya no es gratis, Fernando. Entonces, definitivamente, Fernando, muchos ecuatorianos nos decimos y nos preguntamos, ¿por qué el interés no baja de un préstamo? Porque el dinero tiene un costo, ¿no es cierto? El dinero que tienen los bancos también a veces es prestado a instituciones internacionales o a bancos internacionales que les prestan a un determinado valor, ¿no es cierto? Pero también, Fernando, justamente porque esta falta de dinero que no tenemos, que hizo el favor de pasar de un bolsillo a otro, como decía el Correato, ¿no es cierto? Que esto es únicamente como pasarse de un bolsillo a otro el dinero. Él hizo uso de esos fondos, Fernando. Y por lo tanto, si no hay esos fondos, yo como banco tengo que garantizar que los ahorros del señor Salazar, ¿no es cierto?, estén de alguna manera garantizados, porque mi negocio es prestar dinero ajeno y también parte de mi dinero. Y entonces ese interés tiene que ir también de acuerdo al riesgo del cliente y en este caso al riesgo también de poder devolver tus ahorros. Si es que no hay los fondos necesarios, si es que mi encaje bancario fue reducido, fue usado y hasta la fecha no me pagan, Fernando, entonces el interés lógicamente tiene que crecer. El momento que el títere Arauz, ¿sí?, por desgracia de los ecuatorianos, llegue y haga caso a lo que dice el loco del ático, definitivamente este país no va a tener sino un tiempo de vida útil de unos 2 años, Fernando. Porque no va a haber dinero que primero nos preste el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Porque no vas a dar las garantías necesarias que se las mide en función de la reserva que tienes en el Banco Central. Sí, en base a eso también te prestan. Segundo, no va a poder recurrir a estos dineros internacionales a bajo interés, porque lo primero es que te dicen, bueno, si usted quiere, usted tiene que hacer estos determinados cambios en su país, ¿sí?, para lograr de alguna manera equilibrar sus finanzas. Caso contrario, pues usted va a seguirme debiendo y yo estoy arriesgando el dinero que es de todos aquellos que somos socios del Fondo Monetario Internacional, que son los mismos países o estados que han puesto un capital y que tienen en base a eso acciones en el Fondo Monetario Internacional y que sus reservas son utilizadas justamente para ayudar a los distintos gobiernos a intereses muy bajos. Estas cosas, estos tipos de análisis, a veces a la gente poco o nada le interesa, Fernando, pero que si no se toman las medidas adecuadas, definitivamente ponemos en riesgo al país. Ahora, no hay división entre la lista 35, entre la lista 25, entre los correístas, es lo mismo, Fernando. El sainete armado por parte de este gobierno a la salida de Correa, de que la mesa no estaba servida y que ahora se ve una nueva bronca entre compadres o entre comadres,
Es únicamente el preámbulo de que si llega Arauz, también nuestro amigo, pues el licenciado, va a salir corriendo, pues Fernando, a otro país que lo va a acoger. Y ahora sí vendrán los juicios contra estos nuevos y perversos que nos han manejado durante 4 años, pero también van a estar en el exterior, Fernando. O sea, la jugarreta de estos 4 años de dejar desastrosamente mal al país les ha funcionado a los correístas. Se han separado tan bien y no han querido asumir la responsabilidad de que Lenín Moreno es correísta, Fernando, y que han indulgado. Le han convencido a la gente que han cogobernado con Lazo, que han cogobernado con los socialcristianos. Entonces, si seguimos cayendo en estas trampas del correísmo, Fernando, ese voto que necesitamos anticorreísta puede diluirse en el tiempo. Y es el tema que tenemos que precautelar, porque de regresar el correísmo no se va nunca y estaremos peor que Venezuela. Ese es uno de estos temas, porque nos ha sostenido, nos ha alejado de Venezuela la dolarización, pero ya han hablado de que van a desdolarizar, una desdolarización buena, dice el torpe aquel. Después dice, sí, vamos a mantener la dolarización, pero dice que van a hacer que funcione una moneda electrónica. Eso ya es salir de la dolarización. Y eso tiene que entenderlo la gente. Ahí tendríamos una convertibilidad, es decir, dos monedas actuando y funcionando. Eso significa salir de la dolarización. Además, el utilizar una segunda moneda socavaría la dolarización por completo. Nos obligaría a salir del dólar. Porque eso es lo que ocurre cuando le das a los políticos y politiqueros la maquinita para hacer billetes, aunque estos sean electrónicos, ¿no? Sí, definitivamente. Y fíjate que, ¿qué va a suceder apenas llegue Arauz? Yo y mucha gente que necesitamos de la moneda dura, que es el dólar, para llevar a cabo importaciones o hacer nuestras actividades, ¿qué vamos a hacer, Fernando? A sacar los dineros de los bancos. Vamos a hacer eso por precaución para nuestras familias, Fernando. No podemos dejar el dinero, los fondos, que nos va a coger Arauz y los va a, yo qué sé, a decir, sí, señor Cornejo, usted tiene $10,000 en su cuenta, pero eso usted ahora va a tener que hacerlo con dinero electrónico. Es decir, esos $10,000, tome su clave, señor Cornejo, y ahí está su platita. Tome su clave que yo tomo su plata. Efectivamente, me van a cambiar por unos 8 números, sí, con 5 letras, me van a cambiar los $10,000, Fernando. ¿Tú sabes si ese dinero está? O van a ser como Venezuela, imagínate que al comienzo, ¿y a cuántos importadores o exportadores de aquí en el Ecuador les robaron? Cuando vendíamos leche, cuando vendíamos galletas, cuando les vendíamos chocolates, ¿no es cierto? ¿Y quién pagaba? Era a través del Banco Central de Venezuela. Sí te recuerdas de eso, ¿no es cierto? Obviamente, pagaban los empresarios, pero tenían que pagarle al Banco Central de Venezuela, que a su vez tenía que transferir los dólares, cosa que nunca hizo, pero sí cobró. Efectivamente, ¿qué te decían? Sí, no se preocupe, aquí va el papelito que usted ya pagó. Y de repente recibían una llamada, oiga, ¿por qué no me paga? Sí, no, si yo ya tengo, yo ya puse la plata en el Banco Central de Venezuela, ya debieron haberle hecho la transferencia. Entonces, fíjate, es así como funciona el dinero electrónico, Fernando. Entonces, si tú te arriesgas a eso, Fernando, estás definitivamente dejando a tu familia en la total orfandad, Fernando. Entonces, esto es lo que va a pasar si llega el correísmo, Fernando. La banca va a tener muchos problemas y va a necesitar todo el dinero del mundo para devolver los ahorros que va a suceder. Porque tú crees que vamos a permitir otra vez un feriado bancario. Un feriado bancario que tanto hablan los correístas y ellos mismos lo quieren volver a provocar, Fernando. Ellos mismos que dicen que Lazo ha sido, porque fíjate el poder de Lazo, ¿no? Ha tenido la posibilidad de generar un feriado bancario. Cuando nosotros, aquellos que sí vivimos esto, a nosotros no nos los contaron, Fernando. Había intereses en ese entonces hasta del 65%, Fernando, anual, porque la moneda les exigían a los bancos tener un encaje bancario. Y para tener el encaje bancario hacían los famosos ripos, Fernando. Sí, ahí muchas personas vendieron su renuncia. ¿Para qué? Para irlo a depositar en el banco, porque de la noche a la mañana, por un fin de semana, te pagaban 10,000, 30,000 sucres. ¿Y qué tan bueno era esto, Fernando? Que la gente vendía sus casas para ponerle en el banco a ripos. Sí, es como que no nos hubiesen dado cuenta de que mientras el dólar cogía fuerza, ¿no es cierto?, nuestra moneda se devaluaba y los bancos no tenían fondos.
Y la gente se comía el cuento y le pagaban los ripos, ¿no es cierto? Y así se hizo el feriado bancario, Fernando. Ahora quieren hacerlo de otra manera. Te voy a dar unos 8 numeritos y ahí va a estar tu plata. ¿Tú crees eso, Fernando? No, no lo creo. Y ese es el tema. Ese es el tema. El problema es que la gente no reacciona. Permitió todo, desde el congelamiento hecho por Maguad. Permitió todo. Hasta la dolarización, que fue un chiripazo, nada más. O sea, era la última medida y ya no había nada más que hacer. El país estaba desahuciado. Llegamos a un nivel terrible en que todo el mundo nos robaba. Y entonces ese chiripazo funcionó y ha funcionado durante 21 años y el 95% de los ecuatorianos no quieren salir de la dolarización, pero parece que el candidato no entiende. Y yo me pregunto, ¿cómo así el 30-32% de la población sigue votando por el candidato que no entiende? Si el 95% de los ecuatorianos quieren la dolarización, ¿de dónde me sale el 32% de los votos? O sea, significa que el 27% de los que votan por Arauz quieren la dolarización, pero el candidato les ofrece sacarnos de la dolarización y aún así votan. Fernando, la votación de Arauz nace y en el hecho mismo de que en estos 4 años, al no haber dinero, mi estimado Fernando, muchos de los proyectos que hicieron sin dinero los correístas, como es el dar útiles escolares, el dar la vestimenta o el uniforme, ¿no es cierto?, para los estudiantes, el dar la colación, el dar la educación gratuita. En estos 4 años ya no había el dinero suficiente para poder costear todos y cada uno de estos programas gratuitos, Fernando. Sí, recuerda que teníamos un petróleo de $120, más el dinero que nos regalaron los chinos, entre comillas, ¿no? Sí, para ellos mismos hacer las obras, las grandes obras a un puesto casi del triple o el cuádruple que costaban, ¿sí? Y ahora encontrarse con un gobierno que dice, oigan, yo ya no tengo dinero para regalarte el desayuno escolar, yo ya no tengo dinero para darte los útiles escolares, yo ya no tengo dinero para seguir creando las famosas escuelas del milenio, ¿sí? Entonces eso la gente cree que apenas llegue Arauz va a ser tan mágico el hecho de que va a decir, los dineros que están en estas cuentitas vagas, que no están haciendo nada, que están en Suiza, deberían estar acá, porque yo como gobierno les ofrezco devolver. Pero esos dineros, mi estimado Fernando, son nuestros. Son los que garantizan que funcione la banca, Fernando. Son los que garantizan que funcione la dolarización, Fernando. Pero no pensamos más allá de eso. Cada quien quiere satisfacer sus necesidades y aquí el vecino puede estarse muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque es pelucón. Él sí tiene, Fernando. Entonces, esa es la gran rivalidad que nuevamente nace en este país. Y es uno de los temas que hay que controlar. Me quedo pensando en cómo van a funcionar estas marchas, este intento de paralización del país en medio de una pandemia. ¿Es justo, es lógico, es normal? Porque ya se convoca precisamente a estos temas. Fernando, la irresponsabilidad nace de sus propios líderes, desde lo que dicen y desde sus actuaciones, Fernando. Si así quieren manejar un país, si el señor Yacu Pérez quiere tener esos enemigos internos, definitivamente no creo que le vaya bien al país. Mientras los unos querrán dividirse o cogerse haciendas, él como presidente tendrá que legislar en favor del derecho a la propiedad privada, pues. Entonces, ¿el enfrentamiento entre quiénes se va a dar, Fernando? Que se van a matar tal vez el sector indígena, los unos que ofrecen regalarlo todo porque no les pertenece, y el otro señor que seguramente puede ser elegido va a tener que defender la propiedad privada de los mestizos, de los ricos. O sea, ¿cómo vas a entender un gobierno de esta naturaleza, Fernando? Tanto se les está subiendo los humos a la gente que creen que por el hecho de que yo, que voté por Lazo, voy a votar por Yacu, voy también a tolerar cualquier cosa que haga el sector indígena, como si es que llega al gobierno, Fernando. Este gobierno está complicado, este país está económicamente complicado, Fernando. Pero si no se toman las buenas medidas, las acciones que nos beneficien a todos económicamente, pues no llegaremos a nada, sino definitivamente a 4 años más de desgracia, Fernando. Y eso es lo que nos preocupa, que la gente no termina de ver este tema, esto que es un problema realmente. Me quedo pensando justamente en esto, en la necesidad. Sí, yo también quiero que se vayan aclarando las cosas. Yo también quiero que se siga manejando el conteo como lo hemos visto. Pero una cosa es
aquello, si quiere el señor Pérez estar presente. Ayer pretendió entrar a la fuerza, no pudo. Luego llegó con delegados, ya con carnetcito y todo, ahí sí pudo. Ahí estuvo adentro, estuvo revisando, estuvo analizando, estuvo viendo cómo lamentablemente para él los votos se escaseaban en las urnas que se abrieron y ya no le gustó. Pero no puede decir que no le permitieron ingresar. No puede ingresar, obviamente, por más Yacu Pérez, por Guillermo Lasso, por Jaime Nebot, por lo que sea. No puede ingresar sin los documentos pertinentes, sin el salvoconducto, que es lo lógico y lo normal, que es lo responsable. Cuando él entró, vio prácticamente un coliseo, con observadores del un lado, observadores del otro lado, con observadores internacionales, con gente con cámaras inclusive, con cámaras de algunos medios de comunicación. Es decir, no puede decirse de ninguna manera de que, como en el caso del señor Pozo, se escondieron los votos, de que no se les permitió entrar, de que el conteo lo hicieron en un sitio apartado, cerrado, aunque la norma debería ser esa, que sea en un sitio cerrado, apartado, sí con observadores internacionales y nacionales, con observadores de los partidos políticos, pero nada más. Pero bueno, ayer hubo de todo, ejército, policía, ciudadanos que llegaron, el propio candidato político, entre otros, y se vio que se estaba actuando con transparencia, que se levantaba el voto para que la gente lo pueda ver, que se gritaba el voto, porque eso es lo que tiene que hacerse, eso es lo que se determina. O sea, se vio que se actuó con total normalidad y con transparencia. ¿Por qué no esperamos que termine, como decía el señor Lasso? A Lasso la estrategia le funcionó. Lo que pasa es que el triunfalismo de Yacu fue demasiado pronto. Sí, hasta ayer cuando vimos que tenía 51 centésimas de punto por sobre el señor Lasso, dijimos, parece irreversible. Creo que es casi imposible que se cambie. Pero el tema es que no estábamos hablando de una tendencia, sino de un conteo de votos. Y puede pasar que en determinados sitios llegue una ánfora, o llegue una urna, con más votos para uno y con casi ningún voto para el otro. Que eso es normal, porque no estamos hablando de tendencias, porque él está preocupado que extrapolar que la tendencia dice que ya gané, no puede cambiarse los resultados. No puede haber tendencia en el conteo voto a voto. La tendencia hay en una proyección de cifras cuando tengo el 20, el 30, el 40, el 50, el 60%, el 70%, y no he terminado todavía de contar, ahí puedo hacer una proyección. Ahí sí hay una tendencia. Pero en el conteo no hay tendencias, pues, o sea, estoy contando votos, no estoy presumiendo qué es lo que va a pasar, pues. Fernando, créeme que tengo la posibilidad de a veces por andar en esto de la política y en los medios de comunicación, de tener muchos amigos en algunos partidos y movimientos políticos, y también tengo algunos correístas que son amigos, ¿no? Que hemos superado pues estas discusiones, y lo que sabemos y lo que me cuentan básicamente hasta me da risa, Fernando. Y es cosas increíbles, que dentro del movimiento Pachacuti, aquellos que están asesorando a Yacu Pérez son personas muy, muy, muy allegadas a Rafael Correa. Son aquellos que justamente, algunos de ellos son rectores en las universidades y que le han dado hasta cabida en el momento de hacer el levantamiento, que han sido refugios, zonas de seguridad, que son muy amigos del correísmo, Fernando. Y ellos son los que comienzan a manipular interiormente a Pachacuti, a decirles que las tendencias no se pueden cambiar y que el término de empate técnico es lo que no se puede reflejar en una tendencia, ¿no es cierto? Ellos ahora están metiendo el caballo de batalla de que Lasso y Atamayín están haciéndole fraude electoral. O sea, no culpan al correísmo, sino le culpan a Lasso. O sea, manejan y manipulan tanto que esto sale en redes sociales y la gente comienza a coger odio a Lasso. O sea, las cosas, Fernando, la manejan tan bien el correísmo. O sea, los asesores mismos que le están ahora mordiendo las orejas, cabe decirlo así, a Yacu Pérez, le están diciendo eso. Y tú has visto cómo ha cambiado del discurso tranquilo, calmado, ¿sí?, a un discurso en el cual dice el banquero nos está robando, y la gente está comenzando a decir eso, Fernando. Por lo tanto, yo llamo sinceramente a que la gente supere estos temas.
Eso es lo que quiere el correísmo. Nuevamente vernos enfrentado el señor, el sector indígena con el sector supuestamente de la banca, con los ricos, y que la única opción termina siendo como el voto de venganza, que se vaya para el correísmo, que son iguales, que son pueblo, Fernando. Entonces, esta manipulación, como yo les digo a veces en redes sociales, lo único que debemos hacer, aquellos que queremos la democracia, aquellos que queremos un Ecuador libre, Fernando, debemos optar por el voto anticorreísta, Fernando. Y ya dejarnos de pasar mensajes subliminales que pasa el correísmo, ¿no es cierto? Haciéndose pasar por gente que apoya a Lazo, que apoya a Yacu, ¿sí? Ya dejándolos, no les contestemos, eliminemos esos mensajes o eliminemos a quien los manda y solamente hablemos del Ecuador libre, Fernando, el Ecuador sin el correísmo. Eso es lo que debe invocarnos ahora. Si Yacu Pérez, si el señor, el economista y el segundo mandatario realmente quieren un Ecuador libre, deberían aceptar los resultados de la manera más calmada como lo estaba haciendo Lazo. Deberían pedir un recuento que se lo haga a vista de todos, ¿sí? Y ver realmente quién gana, Fernando. Y quien vaya a la segunda, esa es la opción del anticorreísmo. Esa debe ser nuestra meta este momento, el voto anticorreísta, Fernando. Eso es básico. Eso es básico. Lo que acabas de mencionar es lo justo y lo correcto. El voto anticorreísta. Si los que no creíamos en Pérez dijimos, bueno, pues ya no queda más, con tal de que no entre el correísmo, aunque sea Pérez. En este caso, si es que Lazo va a segunda vuelta, debe ser así. Y si se revierte la votación en estos momentos, si se analiza, si se chequea, si se determina que en las actas que aún falta por computar, gana el señor Pérez, pues que gane el señor Pérez. Y votaremos por el señor Pérez para evitar que el correísmo destruya nuestra patria. Entonces, eso es lo que tenemos que tenerlo bien en claro. Pérez o el señor Lazo tienen que tener nuestro voto en segunda vuelta para evitar otra vez el latrocinio en el Ecuador. Sí, Fernando, o sea, los ecuatorianos ya no podemos caer en este juego maquiavélico, Fernando. Primero, de provocar una división tan grande de 16 candidatos. No es casualidad, Fernando, de que aquí se creen muchos partidos políticos del mismo tronco, Fernando. Han salido muchas ramas. O me vas a decir que el señor Larrea, de repente, de comandante Juan, ha pasado a ser el San Juan. No creo, ¿no es cierto? O sea, no creo que su mentalidad haya cambiado tanto, ¿no es cierto? Yo no creo tampoco que que el señor de la 25, el señor cantante, que viene ahora dice, Lazo mandaba más que yo como ministro. O sea, por favor, si él era apenas ministro de Cultura, Fernando. Es ministro de Cultura, nada más, Fernando. ¿Qué hace un ministro de Cultura, Fernando? Tú que estás más enterado. Supuestamente tiene que propender actividades que rescaten la cultura, apoyar a entidades culturales, generar espacios de saber y conocimiento para la colectividad, administrar los bienes culturales, administrar museos, etcétera. Y una de las misiones que nunca la ha hecho, revisar lo que dicen los medios de comunicación en el aspecto cultural y de entretenimiento para asegurarse de que sean beneficiosos para la colectividad, pero nunca lo han hecho. Eso tuvieron en ley todo el tiempo. Jamás les interesó y jamás les importó. Entonces, fíjate, un señor que no llega ni al 1% de votación. O sea, que ahora se tome, que ve, sí, él lo dijo. O sea, Fernando, por favor, una persona que ni siquiera sabe de política, ni entiende la política y no le gustó la política. O sea, ¿cómo yo puedo tomar en serio un criterio de él? ¿Vos crees que yo al señor, el expresidente de Barcelona, lo puedo tomar en serio, Fernando? Que viene y alquila un partido político, que ni siquiera lo forma, ni siquiera tiene firmas para hacer un partido político, que ni siquiera la familia capaz que votó, porque ni siquiera la familia vive aquí ya, que viene de España, no sé cómo así, le nació venirnos de Salvador, Fernando. O sea, ¿qué le pasa a la gente? O sea, ¿qué creen que es nuestro país, Fernando? ¿Qué piensan de nuestra gente, Fernando? ¿Qué piensan de nosotros, que somos los ecuatorianos? Que va a venir el outsider y ya.
de él le vamos a tener un presidente, Fernando. Por Dios, ¿qué les pasa también, por ejemplo, a los señores de Álvaro Noboa? Cuando podían hacer alianza con cualquier partido, Fernando. Pero empecinarse a que yo quiero hacer una alianza y no dar nada al otro partido político, Fernando, discúlpame, en política es ganar y ganar, pues, ¿no te parece? Y después venir a decir, voten nulo. Y no se presenta ni siquiera a decir, voy a votar por tal persona, yo creo en la banca, en la libertad, yo creo en empresa libre. O sea, por Dios, Fernando, ¿qué clase de país y de líderes tenemos? Líderes pequeñitos, ¿no? O sea, líderes personalísimos, líderes que no dan la talla, lamentablemente que no dan la talla, y es lo que nos viene preocupando. Me quedo pensando en el tema de la pandemia y en las acusaciones por pandemia. Sabes que antier fueron convocadas Linda Guamán y no recuerdo el nombre de la otra persona, acusadas del tema del manejo, del tráfico, de pruebas COVID, pruebas PCR irregulares. Ya en la fiscalía se presentaron y de acuerdo a los datos, a los insumos, el culpable de todo es, o uno de los culpables de todo se llama el Jorge Yunda Machado, el Loro Homero. Así que la fiscalía lo está convocando para el viernes para acusarlo por peculado. Eso determina a las claras que Quito ha estado en malas manos, en muy malas manos. ¿Puede seguir siendo alcalde y al mismo tiempo estar vinculado en peculado? Fernando, definitivamente, yo no sé qué pasa, te digo sinceramente, con la gente. Yo no sé por qué eligen a personajes y a seres humanos que definitivamente no tienen nada de sentimientos para con el país. El señor a veces maneja un carro cuando no está en televisión, cuando no sabe que no lo van a entrevistar, maneja un Maserati, maneja sus carros de $60,000, $70,000 que manejan los pelucones. Y cuando lo van a entrevistar, pues anda en un pichirilo, que ni siquiera es de él, Fernando. Y la gente come el cuento, la gente comienza a creer. Ya hablé la otra vez, ¿no? Ah, no, pues cuando eres candidato tienes que ir a comer la fritada, las papas en el mercado, tienes que ir a tomar el juguito de la Susi, porque si no, no eres pueblo. Fernando, ya ese tipo de acciones ya no terminan en nada, Fernando. Yo, por ejemplo, veo cómo Hervas, por ejemplo, sacó votaciones por hacer Tinder, por hacer el TikTok, Fernando, o sea... Por bailar. Sí, y por dicen... vestirse de mujer. Sí, o sea, y dicen, sí, qué bueno, o sea, yo digo, eso es lo que quieren los jóvenes. Eso es lo que realmente votaron los jóvenes por el señor Hervas. O sea, yo digo, ¿cuál fue la propuesta de Hervas, Fernando? Tú que andas en esto, tú que tal vez le prestaste mayor atención, ese es tu trabajo. ¿Cuál fue la propuesta real de Hervas? Cambiar el país. Nada más, o sea, las propuestas son las mismas del resto, no hay un cambio. Pero ¿qué le propuso a los jóvenes en TikTok? Nada. Solo se dedicó a bailar, a payasear, a jugar. Y si eso es una propuesta política, estamos perdidos. Por eso he dicho, yo creo que el código de la democracia tiene que cambiarse. Y al que intente engañar al pueblo tiene que ser destituido inmediatamente. Efectivamente, Si el TikTok no te permite más que pocos segundos en video, y en esos segundos tienes que enviar una propuesta, pero sabes que no la van a ver, entonces te dedicas a bailar. Te dedicas a payasear, haces una broma, todo eso está bien, pero eso no puede servir, eso no puede ser campaña política, pues el país que gana con que tú sugieras que el títere es peligroso, porque en el video con más like de TikTok del señor, aparece Arauz diciendo, hola, me llamo Andrés Arauz y gira en el taxi, ¿no? Esa parte le cortan del video de Arauz. Y entonces Arauz aparece en la parte de atrás del taxi, coge su teléfono y le esconde. ¿Esa es una propuesta? ¿Ese es un proyecto? O sea, Fernando, no lo veo. ¿Y por qué traigo a colación esto? ¿Cuál fue la propuesta del señor alcalde Yunda? Lo mismo, nada. Jugar boli. Jugar boli. La cofradía del boli le llaman en Quito. Sí, ir y jugar boli en los barrios, ¿no es cierto?
Ujú. Y darle show a la gente, darle festejos, lo que me contaban, ¿no? La campaña bastante en el sur, con bailes cada fin de semana, Fernando. Orquesta cada fin de semana, como el señor también ha sabido tocar, y aparte de eso también es médico. Médico, bueno, no ha ejercido, ¿no? Y se nota que no sabe absolutamente nada por el manejo de la pandemia, ¿no? Claro. Como también terminaría con el título de doctorado en el doctor de medicina. Entonces, Fernando, ¿qué estamos eligiendo, Fernando? Y también viene a colación, ¿qué pasa con nuestra alcaldía, Fernando? O sea, son cosas que uno dice, bueno, ¿qué eligió la gente? ¿Qué elegimos sus ciudadanos? ¿Qué estamos eligiendo, por Dios? Yo no creo, por ejemplo, que el señor Herbas le vayan a dejar manejar el partido Izquierda Democrática. ¿Tú crees que la señora Vilma le va a soltar fácilmente el poder de la Izquierda Democrática? Depende del monto de los billetes, depende Sí. de la cantidad. Ella va a estar ocupadísima negociando con el próximo gobierno en base a que la izquierda democrática, entre comillas, ahora tiene una cantidad importante de diputados. Sí, y fíjate que cómo es tan contagioso eso, y veía que un periodista se quejaba y decía, ya le invité al señor Frías. Antes me contestaba, ahora me contesta su asesor. O Así ha sea, de ser. me da risa, ¿no? O sea, digo, ya, discúlpeme, le conozco y he visto las intervenciones del señor Frías. No tiene mucho que ofrecer como asambleísta, pues. ¿Qué va a decir ahora, Fernando? Cuando tú le preguntes, oiga, señor, ¿qué va a pasar si hay la dolarización, si llega Arauz? ¿Cuál va a ser su posición como partido? Dígame, ¿va a salir a las calles? ¿Va a convocar a los tunguragüenses afuera a salir y a ponerse a la desdolarización? Lo más grave del caso es que él puede decir cualquier cosa, Uh-huh. pero la que ordena y la que manda es la dueña del partido. Entonces ella hará lo que quiera y a lo que llegue. Es decir, el señor puede decir, sí, vamos a salir en las calles a protestar, pero ella le dice en Quito, no, vas a votar por esto. Y lo mismo te pregunto, ¿qué va a pasar con la señorita Rosita? No, ¿Tú pues, crees que va a defender a los ecuatorianos? oye, ellos ingresan a la asamblea diciendo claramente que no lo van a hacer. No les Así interesa. es. Ellos van a defender a su partido político y al loco que odia. Uh-huh. Al loco del ático lo van a defender. Esa es su misión. Y si el pueblo vota por ella así, ya, ¿qué se le puede pedir? ¿Qué se le puede reclamar? Pues, ¿en qué instante ella dijo que va a defender a la provincia? ¿En qué instante dijo ella que va a combatir la corrupción? Uh-huh. O El sea, señor, si el pueblo votó por ella, ¿qué culpa tiene ella? ya, Pues no. el señor Yucaya, ¿cuántas entrevistas ha tenido? ¿Qué piensa el señor? Es economista, yo recién me entero. Pero ¿qué piensa el señor? ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa hacer por nosotros? Por los tungurahuenses. Yo le O sea, entrevisté en una sola ocasión. Y perdóname, pero no. Y eso que tratamos de ser con todos, no con uno solo, con todos los candidatos a uh-huh. asambleístas, fuimos demasiado suaves, Así es. sin ponerlos en contra de la pared. Tratamos aquello, pero bueno, el pueblo al final vio y votó. Errado, como casi siempre, pero ahí está. Como ahora le dicen en las redes sociales, ¿y el Baby Torres? ¿Qué va a hacer? Bueno, lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho, oponerse al aborto, que me parece bien y lo aplaudo, Uh-huh. oponerse a los narcogobiernos, que inclusive él es parte, es uno de los líderes sudamericanos en aquello. En Europa es reconocido por aquello y lo vi con Gabriela Calderón precisamente hace unos 10 días, dando una conferencia internacional. Me pareció interesante. Va a seguir equivocándose, pero tratando de hacer. Yo no lo veo mal. Yo no Ya, o sea, a Esteban no lo veo fíjate, mal. ya, pero fíjate, o sea, son como se analizan, ¿no es cierto?, los elegidos, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente ya uno más o menos conoce qué es lo que van a hacer, pero definitivamente el 75% de los elegidos, en este caso, tenemos realmente unas graves dudas de su accionar, de cuál es su posición, y eso es lo que nos pasa en nuestro país. Digámoslo de otra manera, mi querido Livio, no tenemos idea de lo que van a hacer ellos. O sea, da hasta risa, pero eso es lo que elegimos. Ahora lo que le pasa al señor Yunda, pues, bueno, pues ahorita sí, ojalá realmente Quito reaccione. Ojalá ya no se postulen tanta gente, Fernando, tanta persona que crea que porque
no le recibieron en este partido, mejor me voy a este partido y así vamos a tener 16, 20 candidatos en cada una de los cantones para las siguientes alcaldías, Fernando. Y eso créeme y fírmalo, Fernando, que uno más bien va a tener que estarle pensando y repensando si quieres meterte en esa colada, Fernando. Y ese es el tema. Livio, como siempre, muchas gracias. Un abrazo enorme, siempre un placer platicar contigo. Muchísimas gracias, Fernando, y siempre muy agradecido a quienes nos acompañan todos los días jueves. Muy amables. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.